Comenzaremos en el siglo XVIII. Desde 1700 hasta 1721 se desarrolló la Guerra del Norte, una disputa entre el Reino de Suecia y Europa por el dominio del mar Báltico, por lo cual daría como ganador al bloque comandado por el Imperio ruso. En 1703 se funda San Petersburgo, capital del Imperio ruso. Euler nace en 1707, en Basilea, Suiza. Estudió junto con otro gran científico de la época, Johann Bernoulli. Leonhard Euler realizó aportes muy diversos en campos como la aritmética, la física, la astronomía o la geografía. Gracias a su trabajo, hoy en día las cuestiones de matemáticas y físicas se presentan en términos aritméticos. A la edad de 13 años, se matriculó en la Universidad de Basilea y en 1723 recibió el título de maestro de filosofía. Tras la muerte de Bernoulli, Euler trabajaría en el Departamento de Matemáticas y Física de San Petersburgo en 1726. En 1736, Euler fue capaz de resolver el conocido como problema de los puentes de Königsberg. A la solución que aportó se le considera como el primer teorema de la teoría de grafos. Durante 1739, 1741, cuando se traslada a Berlín, y 1744, publica obras como Solución a la geometría de posición, métodos para encontrar la propiedad de máximos y mínimos de una curva, y en 1748 publica su obra Introducción al análisis de infinitos, en donde hace énfasis en el análisis del decrecimiento y crecimiento indefinido e infinito de funciones. En 1765 publica dos obras, Instituciones del cálculo diferencial y la teoría del movimiento rígido, en donde Euler introdujo el uso de la función exponencial y de los logaritmos en las demostraciones analíticas. Descubrió así formas para expresar varias funciones logarítmicas utilizando series de potencias. En 1770 publicó la obra Instituciones del cálculo integral, en donde hizo grandes avances en la mejora de las aproximaciones numéricas para resolver integrales, por lo que abre nuevas ramas de las matemáticas como la topología y el cálculo complejo. En 1772 escribió Cartas a la princesa alemana, en las que expuso concisa y claramente los principios básicos de la mecánica, la óptica, la acústica y la astrofísica de su tiempo. Es también donde Euler introduce varias convenciones referentes a la notación en los escritos matemáticos. Posiblemente lo más notable fue la introducción del concepto de función matemática, siendo el primero en escribir f de x para hacer referencia a la función f aplicada sobre el argumento x. El 18 de septiembre de 1783, Euler fallece en la ciudad de San Petersburgo, tras sufrir un accidente cerebrovascular. En 1840 termina la primera revolución industrial, en donde la locomotora, la fotografía, la pila eléctrica y el telégrafo fueron los principales avances técnicos de la época. Thomas Edison nació el 11 de febrero de 1847 en Milán, Ohio. Edison fue un inventor prolífico que registró 1093 patentes a su nombre en Estados Unidos, además de otras en Reino Unido, Francia y Alemania. Pero más importante que sus muchas patentes fue el amplio impacto que tuvieron algunas de sus invenciones, la luz eléctrica y el suministro público de electricidad, la grabación de sonido y de la cinematografía. Se convirtieron en las nuevas y poderosas industrias en todo el mundo. Oliver Heaviside nació en Londres, Inglaterra, el 18 de mayo de 1850. Desde niño tuvo problemas con la adaptación debido a su problema de sordera. A pesar de ello, se destaca por ser un buen estudiante. Al no recibir una educación formal, abandonó la escuela y emprendió una labor autodidacta en ciencias y matemáticas, con la cual adquirió nuevos conceptos basados en los estudios de grandes científicos de la época sobre cómo proceder en el campo de las matemáticas. Nikola Tesla nació en Smiljan, Imperio Austriaco, actual Croacia, en julio de 1856.
Fue inventor de la corriente alterna y la radio, aunque Edison y Marconi se quedaron con el mérito de sus inventos. Fue el padre de las tecnologías visionarias de su época y figura clave en la historia de la ciencia. Heinrich Hertz fue uno de los más distinguidos investigadores de la segunda mitad del siglo XIX. Su campo de estudio era la física, y dentro de la física los fenómenos electromagnéticos. Edison, en 1862, comienza trabajando como telegrafista en la estación Port Huron, en donde aprendió código Morse. Durante este tiempo se dedicó a experimentar con los materiales que tenía disponible en el lugar. En 1868, Edison patenta su primer invento, un aparato que realiza el conteo mecánico de votos. A pesar de haberlo patentado, el comité del Congreso no estuvo tan a gusto con su invento. En 1870 inicia la segunda revolución industrial, que coincide con la invención del teléfono por parte de Antonio Meucci. Revolución del transporte, explotación de minerales a gran escala como el hierro, comunicaciones y en donde se consolidan las naciones capitalistas. Oliver Heaviside, entre 1874 y 1889, reformuló la teoría del telégrafo eléctrico de Lord Kelvin, teniendo en cuenta dos nuevos factores, las pérdidas de la línea y la autoinducción. Finalmente desarrolló la ecuación del telegrafista, tan importante en este campo. Durante este periodo, además, acuñó entre otros el término de impedancia. De esta manera, en la impedancia se acoplan todos los efectos presentes en una línea de transmisión, como la resistencia, capacitancia e inductancia. Nikola Tesla comenzó sus estudios superiores siendo estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica de Graz en Austria, en 1875. Aunque no terminó su grado, en 1880 culminó un curso en la Universidad de Karlova, en Praga, universidad por la que pasó Albert Einstein. En 1876, Edison inventó el micrófono de carbón, lo cual permitió mejorar las transmisiones telefónicas. En 1876, Hertz comenzó sus estudios de ingeniería en el Polytechnicum de Dresde. En 1877, Edison inventó el fonógrafo, el primer aparato que permitió registrar y reproducir sonidos. En 1879, Edison tuvo éxito con su test de dejar un filamento incandescente encendido durante varios días. Desde entonces, aquel día es considerado como el nacimiento de la bombilla. 3 meses después, Edison inscribió la patente de su invento y empezó con la producción en masa. Este fue uno de los inventos más significativos del siglo XIX. Hertz era un apasionado por la física, de tal forma que se desplazó hasta Berlín para estudiarla con Gustav Kirchhoff. Una tesis sobre la rotación de esferas en un campo magnético, Hertz obtuvo su doctorado en 1880, con solo 23 años y continuó como alumno de Hermann von Helmont hasta 1883. Nikola Tesla, en 1882, se trasladó a París donde trabajó como ingeniero para la Continental Edison Company. Por otro lado, Hertz en 1885, por medio de un oscilador elemental que él mismo había construido y apoyado en las investigaciones que realizaba en el laboratorio de Karlsruhe, pudo demostrar en la práctica que las predicciones de Maxwell eran ciertas y que las ondas electromagnéticas no solo se propagaban a través del espacio, sino poseían también propiedades de reflexión, difracción, refracción, polarización e interferencia. Desde 1879 hasta 1887, Heaviside reformuló la teoría electromagnética de Maxwell, logrando así sintetizar sus 20 ecuaciones de 20 incógnitas en 4 ecuaciones, resultado al que Hertz también llegó, puesto que demostró la existencia de ondas electromagnéticas predichas por Maxwell. Así, Heaviside desarrolló el cálculo operacional, o comúnmente conocido como transformada de Laplace. De esta forma, hoy en día se pueden resolver las ecuaciones diferenciales de circuitos eléctricos.
En 1889, Tesla viaja a Europa y visita la Exposición de París, en donde se encuentra con Wilhelm Bergnes y le traslada los descubrimientos que Hertz está haciendo con las ondas electromagnéticas. En 1890 se inició la guerra de las corrientes, por un lado Edison con la corriente continua y por otro Westinghouse y Tesla con la corriente alterna. Edison intentaba demostrar que la corriente alterna entrañaba mucho más peligro y que el alto voltaje resultaba mucho más arriesgado para el uso urbano. En 1891, Tesla consiguió construir el prototipo de su motor de inducción de corriente alterna, demostrando así su funcionamiento ante el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos. En ese mismo año, construyó la famosa bobina de Tesla o transformador de resonancia, el cual se basa en el principio de inducción magnética, el cual soporta el paso de la corriente en múltiples fases. En 1892, Tesla profundizó sus experimentos con los rayos X, cuyas leyes serían posteriormente confirmadas por el físico Wilhelm Röntgen. A pesar de que no le dio a conocer sus descubrimientos, afirmó los peligros de esta radiación. Durante este tiempo, sentó las bases de la transmisión de energía electromagnética sin cables, todo gracias a la utilización de elevadísimas frecuencias que podían generar sus bobinas, hecho que lo llevó a construir el primer transmisor de radio y que en 1893, en la ciudad de San Luis, Missouri, realizó su primera demostración, 3 años antes que Guglielmo Marconi, ingeniero quien patentó la radio. Heinrich Hertz murió enfermo a la edad de 37 años en la ciudad de Bonn el 1 de enero de 1894. Puesto que Marconi en 1901 logró transmitir señal de radiofrecuencia a través del Atlántico, ocasionó desconcierto ante la comunidad científica que hasta el momento daba por sentado que la propagación solo podía ser en línea recta. Es por eso que Heaviside y Arthur Kenley predijeron de forma independiente que existía una capa en la atmósfera que, ionizada por la radiación solar, permitía que las señales se reflejaran volviendo a la superficie, en lugar de perderse en el espacio. Ya en 1923, Victor Appleton demostró su predicción llamándola capa de Kenley-Heaviside, o región E. El 8 de agosto de 1902, en la ciudad de Bristol, Inglaterra, nace quien será el físico cuántico más importante de nuestros tiempos, Paul Dirac. Paul Dirac se graduó en Ingeniería de Electricidad en la Universidad de Bristol en 1921. Dirac completó otra carrera en matemáticas en Bristol en 1923 y fue entonces recibido en la Universidad de Cambridge, donde desarrolló la mayor parte de su carrera. El 3 de enero de 1925 muere el ingeniero eléctrico Heaviside por su persistente mal estado de salud. En 1926, Dirac recibió el doctorado por Cambridge, ya que desarrolló una versión de la mecánica cuántica en donde se asocian cantidades medibles con operadores que actúan en el espacio vectorial. En 1930, Dirac introduce la función delta de Dirac y la notación de Dirac, la cual se utiliza para denotar vectores abstractos y funcionales lineales en las matemáticas puras, en su libro Principios de la mecánica cuántica de Dirac. En 1931, Dirac mostró la existencia del monopolo magnético. En 1933, Dirac gana el Premio Nobel de Física junto a Erwin Schrödinger por el descubrimiento de nuevas teorías atómicas productivas.
El 18 de octubre de 1931 muere Thomas Edison a la edad de 84 años. Nikola Tesla muere solo en el hotel de Nueva York a la edad de 87 años, el 7 de enero de 1943. Paul Dirac falleció el 20 de octubre de 1984 a la edad de 82 años.